Juan 19, empezando el versículo 16 hasta el versículo 42. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he allí tu hijo. Después dijo al discípulo: he allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque esas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto. En el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, ahora vamos a estudiar la historia más importante de todo el mundo. Vamos a estudiar la crucifixión de tu Hijo, que murió en nuestro lugar
que derramó su sangre por nosotros. Señor, ayúdanos, por favor, a poner toda la atención. Ayuda a los niños, ayuda a los jóvenes, ayuda a las visitas, ayúdanos a todos nosotros a recibir lo que tienes para nosotros hoy en día. Señor, por favor, usa este pasaje para salvar a algunos incrédulos que están aquí. Y úsalo también para el crecimiento y la fe y la confianza de tus hijos. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Y aquí el hombre traicionado, detenido, negado, condenado. Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ha sido entregado a la muerte. Su propio pueblo gritó: fuera, fuera, crucifícale. Y así fue entregado para ser crucificado. Los soldados romanos tomaron a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió de la ciudad a la calavera, al lugar donde iba a ser crucificado. Le pusieron en la cruz, clavando sus manos y sus pies, desnudo, colgado sobre la madera para ser visto por todos. Se burlaban de él, dividieron sus vestidos y echaron suertes para su túnica. Él sufrió algunas horas en esta cruz de esta tortura antes de que dijera: consumado es, y murió. Pero ¿sabes qué? Este hombre, tan golpeado, tan sangriento, con un cuerpo tan abusado que es difícil ver su aspecto, colgado sobre la cruz y sufriendo hasta la muerte, tenía todo el control de la situación. No lo parece así, parece como que los judíos por fin han ganado, que los romanos están haciendo todo lo que quieren hacer, pero no. Como estudiamos hace 8 días, Cristo tenía el control completo de la situación, porque todo lo que estaba pasando exactamente como debería. Todo era parte del plan de Dios, predestinado, parte de su plan y su propósito eterno. Nada por suerte, nada por casualidad. Cristo estaba sufriendo y muriendo por nosotros, para salvarnos de nuestros pecados. Y son sus palabras finales: consumado es, en las cuales quiero que pensemos por medio de este mensaje el día de hoy, considerando la obra consumada de Cristo. Tenemos que entender el significado de esas dos palabras para poder entender lo que Cristo logró debido a su muerte en la cruz. Algo consumado es algo cumplido, ¿no? Terminado, llevado a cabo. Es un acto que ya no necesita nada más para ser completo, algo que ya no falta nada. La palabra en el idioma original enfatiza una acción totalmente cumplida, totalmente completada. Significa que la meta, el objetivo ha sido alcanzado, que las obligaciones han sido cumplidas. De hecho, la palabra en griego a veces fue usado como algo escrito en un recibo, en una factura, para significar completamente pagado. Es la misma palabra, consumado. Por eso es una palabra tan importante en ese contexto. Cristo tenía una obra para hacer, un objetivo para cumplir, y lo hizo. Y llevó a cabo la razón por la cual vino al mundo. Cumplió todas sus obligaciones, pagó el precio en su totalidad. 2 veces en este pasaje vemos esta palabra consumado. Cuanto a la obra de Cristo. En versículo 28 leemos que después de que Cristo entregó a su mamá a Juan para cuidarle,
Sabía que todo estaba consumado. Dice, ¿estamos viendo juntos? Otra vez, viendo juntos en la palabra, por favor, no solamente escuchándome a mí. Versículo 30 también, leemos sus palabras finales antes de morir. Sus dos palabras finales, consumado es. ¿Qué es lo que fue consumado en la muerte de Cristo en la cruz? Su obra de salvarnos. Cristo había obedecido a Dios perfectamente, sufrido todo, pagado todo con su propia sangre. Nosotros no podemos hacer obras suficientes para cumplir lo que Dios requiere para tener la vida eterna. Pero Cristo lo hizo. Cristo cumplió todos los requisitos por nosotros, pagando todo con su propia sangre. Él es el único Salvador. Él es la única fuente de la vida eterna, como cantamos. En su sufrimiento y en su muerte llevó a cabo la obra por la cual vino al mundo. Pagó en su totalidad el precio que Dios requiere. Y yo quiero que entendamos esta gran verdad, que la obra de Cristo en la cruz es una obra consumada, que quiere decir, no hay más que hacer. No hay más que hacer. Vamos a estudiar esta verdad en 3 partes, por medio de este pasaje en Juan 19, entendiendo que la obra de Cristo en la cruz es una obra consumada. No hay más que hacer. En primer lugar, no hay más que hacer porque Cristo cumplió todas las profecías. El primer punto que vemos en este pasaje. No hay más que hacer, es una obra consumada. No hay más que hacer porque Cristo cumplió todas las profecías. Y necesitamos darnos cuenta de esto, de cuántas profecías Cristo cumplió en su muerte. Juan aquí menciona solamente algunas en este pasaje. Por ejemplo, vamos a ver en los versículos 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. ¿Por qué así lo hicieron los soldados? ¿Porque ellos habían leído el Antiguo Testamento y estaban intentando cumplir la profecía para Cristo? Obviamente no. Esos soldados romanos no tenían ninguna idea de la profecía. Pero en su muerte Cristo cumplió esta profecía. Y parece tal vez no muy importante. ¿Por qué es importante que echaron suertes para su túnica y no la dividieron? Bueno, en cuanto a la salvación no es tan importante, pero es importante porque fue una profecía. Y nos enseña que hasta el más mínimo detalle, Cristo cumplió toda la profecía, todas las profecías del Antiguo Testamento. Hace el detalle de qué iban a hacer con su ropa. Versículo 28. Vemos que Cristo dijo, tengo sed, también para cumplir la Escritura. Eso no significa que no era la verdad, solamente lo dijo para cumplir el Antiguo Testamento. Sí tenía sed, obvio. Pero eso también es otro detalle, algo que parece muy pequeño, que Cristo cumplió en su muerte. Y hay 2 más cumplimientos en los versículos 36 a 37. Pero vamos a empezar otra vez en el versículo 31 para ver el contexto. ¿Okay? Juan 19, 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque esas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Entonces en el versículo 31 podemos ver otra vez el contexto.
Y vemos otra vez la hipocresía de los judíos. ¿Por qué? Porque no tenían ningún problema en matar a su Mesías, en condenar a la muerte a un hombre inocente. Pero ellos no querían contaminarse bajo la ley ceremonial. Y aquí el tiempo de la Pascua hubiera sido una contaminación para todo el pueblo, permitir que los muertos permanecieran colgados sobre sus cruces. Esas personas en las cruces. Y por eso los judíos pidieron a Pilato que se les quebrantaran las piernas de los 3 hombres que estaban en esta cruz. La razón es para que no pudieran respirar y así morir de manera más rápida. ¿Okay? Por esas personas colgadas en la cruz tenían un tipo de plataforma debajo de sus pies que les sostenía un poquito, suficiente para que pudieran levantarse un poquito y así respirar. La plataforma no era suficiente para mantenerlos vivos por mucho tiempo, ni para disminuir su dolor, sino solamente sirvió para prolongar su tortura, para que no muriera de manera tan rápida. Pero cuando sus piernas fueran quebrantadas, no tenían las fuerzas para levantarse, para respirar, y así murieron muy rápido. Las piernas de los 2 ladrones a los lados de Cristo fueron quebrantadas. Pero las de Cristo no. ¿Por qué? Porque conforme al versículo 36, la Escritura había profetizado de él, no será quebrado hueso suyo. Entonces, en el caso de Cristo, ya que estaba muerto, los soldados no quebrantaron sus piernas, sino uno le abrió su costada con su lanza, así. Y salió sangre y agua. Aparentemente para asegurar que realmente estaba muerto. Y aunque eso también parece un detalle no muy importante, el versículo 37 dice que también fue parte de un cumplimiento, de una profecía. Mirarán al que traspasaron. Entonces, cada detalle, hasta el más mínimo detalle, fue cumplido en la muerte de Cristo. Y por eso podemos ver claramente que la obra de Cristo en la cruz es una obra consumada. No hay más que hacer, porque Cristo cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento en cuanto a su muerte. Esta verdad puede ayudarnos en 2 maneras. En primer lugar, nos recuerda que todo fue planeado. Que la muerte de Cristo y todo lo que sufrió no fue un accidente, ni mala suerte, o algo fuera del control de Dios. No. Aún antes de crear el mundo, el Padre y el Hijo hicieron un pacto entre ellos para salvar a los elegidos de Dios. Por esta razón Cristo vino, para sufrir y morir y resucitar, para poder salvarnos de nuestros pecados, porque así fue planeado, porque esto era el propósito de Dios aún antes de la creación del mundo, dar a Cristo su pueblo como herencia. Darnos la vida eterna y la comunión con nuestro Padre para siempre. Por eso Cristo vino. Por eso Cristo sufrió. Por eso Cristo murió en la cruz. Y puesto que Dios planeó cada detalle de la salvación hasta cumplir todas las profecías, tenemos la confianza de que en nuestras vidas también los detalles son importantes para Él. ¿Me entienden? Para Dios no es solamente que la iglesia es importante, o el pastor es importante, o el rey es importante, o el presidente es importante. Cada detalle en tu vida es importante para Dios. Así como Cristo cumplió cada detalle en su muerte, Dios nos da cada cosa en nuestras vidas, hasta cada detalle, para nuestro bien. En primer lugar, para salvarnos de nuestros pecados, para quebrantarnos, para llevarnos hacia el pozo, para que nos arrepentamos de nuestro pecado y creamos en Él. Y después, como cristianos, no hay nada fuera del control de Dios, ni aún el más mínimo detalle. Dios es un Dios de detalles. Cuando tú lees la palabra de Dios, eso es lo que tú debes ver. Muchísimos detalles, cosas que no parecen tan importantes al plan grande de Dios, pero Dios es un Dios de detalles. Nos dio exactamente lo que necesitamos, exactamente cuando lo necesitamos.
Él provee para nosotros maneras por las cuales es obvio cuánto nos ama. Entonces, abre tus ojos, cristiano. Abre tus ojos. Y te prometo que verás la mano de Dios aún en los detalles de tu vida. Y esta verdad de que Cristo cumplió todas las profecías también debería ser una prueba muy clara para nosotros. Que ahora no estamos esperando nada ni a nadie para venir y salvarnos. Porque Cristo ya ha hecho toda la obra. Entonces, los judíos hoy en día todavía están esperando a su Mesías. Ellos demuestran el peligro de ignorar las palabras claras de la Biblia. Porque Juan aquí no puede ser más explícito en cómo a cuántas profecías Cristo cumplió, dando toda la prueba necesaria. Pues sabemos que aún hoy en día los judíos ortodoxos han rechazado a Cristo como sus antepasados lo hicieron también. Ellos están esperando el día cuando su Mesías venga. Por eso nosotros creemos que los judíos necesitan ser salvos. Porque la religión judía es una herejía. ¿Por qué? Porque ellos rechazan a Cristo. No creen que Cristo vino, no creen que Cristo murió, están esperando a Cristo en el futuro. Demasiados cristianos hoy en día parecen estar seducidos por la tradición judía, sus fiestas, sus creencias. Tenemos que darnos cuenta de que no son cristianos ellos, porque no creen en Cristo. No pueden ser cristianos si no creen en Cristo. Rechazan a Cristo completamente. Entonces, gracias a Dios, Él ha salvado y todavía está salvando a judíos. Y creemos por más. Pero necesitamos tener discernimiento para entender que la religión judía no es el cristianismo. Porque ellos rechazan a Cristo y necesitan ser salvos. Entonces, la obra de Cristo en la cruz es una obra consumada. No hay nada más que hacer. Cristo hizo todo. En primer lugar, porque cumplió todas las profecías en cuanto a su muerte. En segundo lugar, vemos que la obra de Cristo es una obra consumada, que no hay más que hacer, porque Cristo sufrió toda la agonía de la crucifixión. Segundo punto, Cristo sufrió toda la agonía de la crucifixión. Y vemos esta agonía en dos partes: la agonía física y la agonía espiritual. Quiero que pensemos un poco primero en el sufrimiento físico de Cristo. En el versículo 17 dice: salió al lugar en donde iba a ser crucificado cargando su cruz. Muchos cuadros de pintores famosos muestran a Cristo cargando toda la cruz. Ustedes han visto esos cuadros, ¿no? Cargando su cruz con la vara más corta aquí sobre su hombro, ¿no? Arrastrando la otra parte más larga en el piso. No fue así. Lo que hicieron los romanos en esos tiempos para crucificar a una persona fue esto. Ellos tomaron la vara de madera más larga que la vara vertical y la pusieron en posición vertical en el lugar en donde iban a crucificar a la persona. Entonces, fijada, ya estaba. Y la vara más corta, que iba a estar en posición horizontal, puso sobre los hombros de la persona que iba a ser crucificado y tenía que cargar esta parte de su cruz, no toda la cruz, nada más esta parte horizontal sobre sus hombros. De todos modos, algo muy grande, muy pesado, muy difícil de cargar. Y lo que el prisionero tenía que hacer era cargar esta parte a este lugar en donde estaba la otra vara vertical, en donde iba a ser crucificado. Eso es lo que Cristo cargó. Leemos en otro evangelio que debido a la tortura que había sufrido, no podía cargar esta vara de madera hasta el lugar. Entonces los romanos escogieron a otro hombre que se llama Simón para cargarlo el resto de la distancia. Pues también fue parte de su sufrimiento físico. Y cuando él llegó a este lugar que se llama la calavera, dice el versículo 18, allí le he crucificado. 3 palabras, nada más. Allí le he crucificado. Tal vez no parece tan fuerte. Pero para las personas en el tiempo de Juan que estaban leyendo sus palabras,
Ellos no necesitaban más descripción porque ellos habían visto muchas crucifixiones. Ellos sabían del dolor y la tortura que la persona estaba pasando. Pero nosotros no tanto, porque la crucifixión no ha sido usada como una forma de ejercer la pena de muerte por mucho tiempo, no, por muchos siglos. Bueno, en algunos países todavía sí, pero por mayor parte no por muchos siglos. Y por eso nosotros no sabemos muy bien lo que pasó con la persona en la cruz, lo que pasó en esos casos. Vamos a intentar entender un poquito más ahora. ¿Okay? Los soldados romanos tomaron la vara de madera que había cargado y la pusieron en el suelo. Después tomaron a Cristo y le pusieron sobre esta vara, así, manos extendidas. Y clavaron sus manos a la madera. Y no estamos hablando de clavitos chiquitos, sino clavos grandes entre 11 y 18 centímetros. ¿Así? Clavos de hierro, para que el prisionero estuviera fijado con mucha seguridad a esta madera. Después esto fue subido. La vara horizontal fue conectada a la vara vertical con más clavos. En ese momento pusieron la plataforma que mencioné antes debajo de sus pies. Un lugar para sus pies para que pudiera levantar su cuerpo un poquito para respirar y extender su agonía. Sus pies también fueron clavados a la madera con clavos grandes. Y así fue dejado a morir. La crucifixión era una de las maneras más terribles para ejecutar a una persona en toda la historia. Porque podía durar por horas y horas y aún días y días, así colgado en la cruz. Todo el tiempo una agonía que no se puede describir. Una agonía insoportable. La manera de morir más común en la crucifixión fue la asfixia, que significa que no podía respirar. Cuando la persona ya no tenía fuerzas para levantar su cuerpo y respirar, así murió. Tenemos que pensar. Porque para nosotros el tomar el siguiente respiro es natural. Lo hacemos sin pensar. Pero cada vez que Cristo quería respirar, sufrió agonía terrible. Una persona lo describió así. Escuchen. La crucifixión es una muerte lenta y agonizante por asfixia. La razón es que la presión ejercida en los músculos pone el pecho en la posición de inhalación. Básicamente, para poder exhalar, el individuo debería apoyarse en sus pies, fijos con clavos al madero, para que la tensión de los músculos se alivie por un momento. Después de arreglárselas para exhalar, la persona podía relajarse y descender para inhalar otra bocanada del aire. Nuevamente tendría que empujarse hacia arriba para exhalar, raspando su espalda ensangrentada sobre la madera áspera de la cruz. Otra cosa para recordar, Cristo fue torturado antes por los soldados romanos. Su espada estaba rota, sangrante, abierta hasta ver su columna. Y esta espada estaba raspando contra la madera áspera durante cada respiro. Cada respiro. Cada respiro. Estaba desnudo. Eso tampoco vimos en los cuadros. Creo que los pintores por modestia ponen algo, pero no. Completamente desnudo. Ante los ojos de todos. No podía esconder lo que estaba pasando con su cuerpo. Podemos continuar con más detalles, pero es mi intención que entendamos un poquito la agonía física de que Cristo estaba experimentando en la cruz en este momento. Con razón Él dijo en el versículo 28, tengo sed. Claro. Con razón leemos la profecía de Isaías 53, fue molido por nuestros pecados.
quebrantado, sin padecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cristo sufrió todo esto por nosotros, hermanos. No por él, por nosotros. Por eso tenemos que vivir en agradecimiento si somos cristianos. O dejar de menospreciar su gran obra si tú eres incrédulo. Los dos ladrones a su lado estaban sufriendo algo similar, pero debido a sus propios pecados lo merecían. Cristo no lo mereció. Nada de lo que estaba sufriendo. Y aún así, ¿tú quieres continuar rechazándole? Menospreciando su sufrimiento, persona incrédula. Qué duro eres. Pero lo más impactante de todo eso, de todo su sufrimiento y dolor físico, es que no era la parte más difícil. ¿Puedes entender eso? Todo ese sufrimiento físico, que con mis palabras muy débiles de descripción no podemos comprender completamente, no era nada en comparación con el dolor espiritual que sufrió al mismo tiempo. La parte más difícil de su crucifixión no tenía nada que ver con su espada que había sido desgarrada, ni con la vergüenza de su desnudez, ni con los clavos traspasando sus manos y pies, ni con el hecho de que no podía respirar. No, la verdadera agonía de la cruz vino cuando Dios el Padre le cargó con todos nuestros pecados y lo castigó por ellos. Ese fue el sufrimiento más grande de Cristo en la cruz. Según Corintios 5:21 describe lo que pasó en ese momento. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo nunca pecó, pero fue hecho pecado por nosotros. Por esa razón dice Mateo 27:46, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si eso no te mueve, no entiendes nada. Nada de Cristo, nada de la salvación, no entiendes nada. Nada. No estoy hablando de emociones, algunos son más emocionales que otros. No estoy hablando de llorar. Si tú puedes sentarte aquí en ese servicio y no poner atención y dormir, cuando estamos hablando de lo que Cristo hizo por ti, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te llamas cristiano? Cristo sufrió más que lo que nosotros podemos entender. Y tú no vives por Él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú quieres continuar en tus propios pecados? ¿Pensar que puedes merecer la vida eterna por tus obras? Mucho orgullo tienes. Dices que eres cristiano y no te mueve nada pensar en la sangre de Cristo por ti. ¿Cómo es posible? No es posible. No es posible. ¿Puedes imaginar esta agonía que Cristo estaba sufriendo? No puedes y yo no puedo. Es imposible. Tenemos algunas palabras aquí escritas. Yo intentando describirlo, pero nada más un vistazo de lo que Cristo sufrió. La verdad es que cuando yo estoy predicando un mensaje así, y parece que a algunas personas no importa nada, personas aquí en ese lugar, pero es difícil. Este mensaje ha sido una carga muy grande para mí, porque hay personas aquí no salvas.
Y tú necesitas ser salvo. Y hay personas aquí que dicen que son salvos. Y tú vives como el mundo. Y tú demuestras mucha hipocresía. Eso tiene que cambiar. Yo no quiero ver más personas aquí en esta iglesia hasta que las personas aquí entiendan quién es Dios y cómo vivir para Dios. Y dejar de engañarnos si somos cristianos o no. Cristo mismo dijo a su Padre: ¿por qué me has desamparado? Sufriendo tanto. ¿Qué aprendemos de esas palabras? A veces personas han malinterpretado las palabras porque dicen: en ese momento la Trinidad estaba rota. Entonces, Cristo ya no tenía comunión con su Padre. No. La Trinidad no puede ser, ¿cómo? ¿Ser rota? No puede ser rota. Dios es Dios y eso nunca cambia. Lo que pasó es que en ese momento el Padre estaba castigando al Hijo por su pecado. Cristo fue hecho pecado y Dios tenía que castigarle. Cristo tenía que beber toda la copa de la ira de su Padre, ira que nunca había experimentado antes, ira que no merecía. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Porque Dios es perfectamente santo y no puede permitir que el pecado no sea castigado. Esa es la razón por lo cual todos merecen el infierno. Pero Dios, que es rico en misericordia, permitió que su propio Hijo, Dios perfecto, cargara nuestros pecados y sufriera nuestro castigo. Cristo vino, Cristo vivió perfectamente bajo la ley y después murió en nuestro lugar para limpiarnos de nuestros pecados con su sangre y aplacar la ira de Dios. Es la única manera para ser salvo. Por tus obras no puedes, por la iglesia no puedes, solamente por Cristo. Por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo y nada más. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo es una obra consumada. No hay más que hacer. No tenemos que agregar nada a su obra porque Él ha hecho todo. Por eso Cristo dijo: consumado es. Porque Él había sufrido todo, porque ya no hay más ira para los hijos de Dios. No hay más que hacer, no hay más que sufrir. Cristo sufrió todo, físicamente, espiritualmente, para que nosotros podamos tener la vida eterna. No hay amor más grande. No hay amor más grande. Por eso, incrédulo, tú aquí que no conoces a Cristo como tu Salvador, deja de menospreciar el amor infinito de Cristo. Un amor tan grande que sufrió todo eso que hemos considerado. Deja de menospreciarlo. Deja de pensar que tú puedes agregar algo a su obra infinito. No hay nada más que hacer. Nada. Y cristiano, necesitamos dar gracias. No solamente dar gracias con la boca, porque eso es fácil. Vivir en agradecimiento. Obedeciendo la ley de Dios en todo. Porque le amamos tanto, porque Él nos amó tanto. Que Cristo no sufrió solamente porque quería sufrir. O porque Él no le importaba nada el dolor. No, lo hizo por nosotros, lo hizo por ti. Así que tienes la responsabilidad de obedecerle en todo. Todo, no solamente lo que quieres hacer, lo que Dios dice en todo. ¿A ti no te gusta amar a personas que no te tratan bien? No importa, hazlo. ¿A ti no te gusta estar en la iglesia todo el día el domingo? No importa, hazlo, es el mandamiento de Dios. Pues es que cuando desobedecemos a Dios es porque estamos demostrando que no entendemos su amor para con nosotros. Así de sencillo, es eso. No entendemos lo que hizo. No entendemos completamente tanto amor que tiene para con nosotros. Y por eso para nosotros es tan difícil obedecerle. No debe ser tan difícil si meditamos en su sufrimiento, en todo lo que hizo por nosotros. Y en tercer lugar, la obra de Cristo en la cruz es una obra consumada, no hay más que hacer, porque Cristo se humilló en la muerte y en su sepultura. Pero tal vez parece que ya hemos visto eso, que ese punto es nada más una repetición. Puede ser. Pero al final del mensaje yo quiero enfatizarlo otra vez, la humillación de Cristo en su muerte y en su sepultura. Porque todo lo que pasó en esta historia de la crucifixión de Cristo fue muy degradante para Él. Degradante.
la traición de Judas, el entrego y acusaciones de los judíos, cuando fue azotado y torturado bajo la autoridad de Pilato, cuando tenía que cargar su cruz, cuando fue levantado en la cruz desnudo ante la vista de todos, Cristo sufrió lo que no podemos imaginar. Dios mismo se humilló para sufrir todo eso. Su humillación no empezó en su muerte, sabemos que empezó en su nacimiento. Su encarnación se llama porque se hizo hombre, pero continuó a través de toda su vida y llegó a su meta en su muerte y en su sepultura. Tenemos que pensar, Cristo murió y Cristo fue sepultado. Entonces no Dios no murió, entendemos eso, ¿no? Dios no murió. Fue la naturaleza humana de Cristo que murió, porque Dios no puede morir. Y fue el cuerpo de Cristo que fue sepultado. De todos modos, mucha humillación para Cristo, que estaba en el cielo, que nunca había experimentado ningún dolor, ningún sufrimiento, ninguna humillación, que fue servido por los ángeles. Vino para vivir como ser humano y sufrir y morir y sufrir tanta humillación. Vemos en los versículos 38 a 42 su sepultura. No vamos a leerlos otra vez, nada más pensando en lo que pasó. Dice que este José de Arimatea vino para sepultarle, para pedir el cuerpo de Pilato y después ponerlo en su propia tumba. Este José que también fue discípulo de Cristo, en secreto, pero sí era discípulo. Y después Nicodemo, de quien estudiamos en Juan 3, que vino a Jesús por en la noche. Ellos dos vinieron para sepultar el cuerpo de Cristo. Requirió algo de valor de ellos en pedir el cuerpo de Cristo de Pilato y para poner a Cristo en su propia tumba de José. Hicieron todo lo normal para una sepultura, tomaron su cuerpo, lo envolvieron en telas de lino con especies aromáticas, le sepultaban en un sepulcro nuevo. Entonces nosotros, por supuesto, sabemos lo que pasó después, ¿no? Sabemos lo que pasó en el capítulo 20, la resurrección. Cristo resucitó, vamos a estudiarlo en 8 días. Pero ellos no sabían eso, o no habían creído eso. Entonces para ellos no fue, vamos a ponerlo en ese sepulcro para 3 días y después va a resucitarse. Ellos no pensaban eso. Estaban nada más enfocados en su muerte. Pero así podemos ver un poquito la humillación de Cristo. Nació, sufrió, murió, fue sepultado. Todo por nosotros. La obra de Cristo en la cruz es una obra consumada. No hay más que hacer. Porque Cristo se humilló en su muerte y en su sepultura. Entonces, hermanos y hermanas, amigos y amigas, ¿qué significa la muerte de Cristo en la cruz para ti? Piénsalo. ¿Qué significa la muerte de Cristo en la cruz para ti? ¿Es nada más una historia de la crueldad de los romanos y la debilidad de un hombre? ¿Una historia de la barbaridad de los soldados en los siglos pasados? ¿Es algo en lo cual tú solamente piensas cuando ves estatuas y cuadros que representan el sufrimiento de Cristo? ¿Es eso y nada más para ti? Si solamente significa eso para ti o cualquier otra cosa que no sea bíblica, hoy es el día, hoy, ahorita, para rogar a Dios que cambie tu perspectiva, que te ayude a entender por primera vez la suma importancia de la muerte del Hijo de Dios. Porque la obra de Cristo en la cruz es una obra consumada, no hay más que hacer. Él cumplió todo lo que tenía que cumplir. Y la verdad, incrédulo, es que estas son buenas nuevas para ti. Para ti que estás aquí hoy sin Cristo. Si sabes de Él en tu intelecto, en tu mente, sabes la historia. Pero si todavía no es tu Rey y tu Salvador, Cristo hizo todo eso, sufrió todo eso para que tú no tengas que hacerlo, para que tú no tengas que sufrirlo. Y vas a continuar menospreciando su agonía, su obra, porque crees que estás bien y no necesitas nada. ¿O crees que con tus propias obras puedes alcanzar el cielo? Estás equivocado. Estás equivocado. No hay nada más importante, no hay nada más que puede salvarte que Cristo mismo. La creencia en Cristo y solamente en Cristo.
Pues si no crees en Él, tú vas a tener que sufrir la ira de Dios para una eternidad en el infierno. Esa es la paga del pecado. Pero no tienes que sufrirlo. No tienes que sufrir para siempre en el infierno. Ahora has escuchado el Evangelio, lo que Cristo ha hecho para ti. Cree en Él, arrepiéntete de tus pecados, cree en Él completamente. Dejando a un lado tus obras. Dejando a un lado tus otras creencias que no sean bíblicas y cree en Cristo hoy. Recibe su obra en la cruz para ti, para que no tengas que sufrir la ira de Dios para siempre. Cristo hizo todo. Todo. Por eso rechazamos cualquier religión, sea lo que sea, que nos encarga con hacer más obras para ser salvos. Rechazamos cualquier religión que nos encarga con la necesidad de hacer cosas para merecer la vida eterna, porque eso no es bíblico. No es bíblico. No hay nada más que hacer para ser salvo. Nada más. ¿Por qué? Cristo dijo, consumado es. No hay más que hacer. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Que te mejores? ¿Que llegues a ser una mejor persona y después puedes ser salvo? No, hoy es el día para recibir este regalo de Dios y ser salvo. Porque Cristo ha hecho todo. Completamente todo. Nosotros los cristianos, para nosotros, el hecho de que la obra de Cristo en la cruz es una obra consumada, que no hay nada más que hacer, es de muchísima confianza para nuestras vidas. Debería cambiar la manera en la cual pensamos y vivimos. Porque el meditar en la muerte de Cristo es esencial para cada hijo de Dios. Lo hemos hecho hoy. Vamos a continuar haciéndolo en la cena del Señor. Es algo que necesitamos cada día. Más agradecimiento por lo que Cristo hizo. Darnos cuenta más y más cada día del gran regalo que hemos recibido porque fuimos comprados por precio. ¿Y qué precio? ¿Qué precio? Pues necesitamos meditar en su obra. No es suficiente pensar en Cristo los domingos. No es suficiente pensar en la obra de Cristo cuando celebramos la cena del Señor. Necesitamos meditar en su obra cada día. Toda la semana. Rumiando de cada parte. Enfocándonos en lo que naturalmente olvidamos. Y cuando hacemos a Cristo el enfoque y su muerte la cosa más importante de la vida, no va a ser tan difícil obedecerle, les prometo. Cuando entendemos cuánto amor Cristo tuvo para nosotros y tiene para nosotros, y lo que hizo, no debe ser tan difícil obedecerle en todo. Necesitamos entregar nuestras vidas a Él, dejar el mundo, dejar sus deseos. Porque la cosa más fácil para hacer el día de hoy es sentir muy emocionales ahora, llorar, estar tristes y salir y no hacer nada diferente. Eso no quiero. No quiero. Mi meta hoy, mi propósito no fue para hacerles a ustedes llorar y sentir tristes y nada más. Tenemos este problema muchas veces porque yo puedo ver a todas sus caras. Y en muchas prédicas yo veo mucha emoción en sus caras y eso no es malo. ¿Deberíamos sentir algo cuando hablamos de la muerte de Cristo? ¿Llorar, estar tristes? Sí, claro. Pero después cuando no hay cambio, cuando las vidas son iguales, entonces yo prefiero menos llorar en el servicio y más llorar entre semana. Entonces vamos a orar mucho, que Dios nos ayude. Vamos a orar que Dios use este mensaje hoy y siembre la semilla del Evangelio en algunos corazones. Vamos a orar que si estás aquí sin Cristo, si todavía no eres cristiano, que hoy sea el día de tu salvación. Hoy puede ser. Y vamos a orar que como iglesia crezcamos más, entendamos más, meditemos más en Cristo, en su muerte, en su obra. Y así obedecerle y demostrar nuestro amor para con Él.
Vamos a orar. Nuestro Padre, necesitamos tu ayuda, porque hemos estudiado un pasaje muy importante y hemos pensado en algunas verdades muy impactantes, emocionales para nosotros. Pero ahora te pedimos, te rogamos por cambios, que nos ayudes a aplicar esas verdades a nuestras vidas, para que crezcamos, para que dejemos de ser hipócritas, llegando a la iglesia, pero sin aprender nada. Señor, ayúdanos, ayuda a nuestra iglesia. Estamos en un momento cuando necesitamos más pureza aquí. Necesitamos más personas que realmente quieren estar y no vienen solamente por obligación o costumbre. Señor, necesitamos que tú limpies a esta iglesia. Limpias a nuestros corazones. Que tú nos cambies. Que con un entendimiento correcto de la obra de Cristo y su muerte por nosotros, que tú hagas algo en nuestras vidas que no puede ser explicado. Que nosotros brillemos la luz de Cristo a todos. Que demostremos nuestro amor para contigo de manera más práctica. Señor, cámbianos por favor, cámbianos a todos, empezando con el pastor, cambiando a los adultos, cambiando a los jóvenes, cambiando a los niños, salvando a las personas aquí que no son salvas. Señor, cambia esta iglesia, por favor, purifícala. Hazla una iglesia que te glorifique en todo, en cada palabra, en cada pensamiento, en cada acción. Gracias por Cristo. Solamente por Él estamos aquí, solamente por Él tenemos acceso a tu trono, solamente por Él recibimos las bendiciones y beneficios de ser los hijos de Dios. Te damos gracias. Te pedimos poder sobrenatural en nuestras vidas hoy y esta semana. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.